Gloria a Dios. Pues bueno, mis hermanos, los niños pasan a su clase con la maestra. Y mientras pasan a su clase con la maestra, yo quiero invitarlos a todos ustedes, mis hermanos, a que me acompañen a la palabra de Dios, a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 11 al 14. Son los versículos que vamos a estar leyendo en el día de hoy, mis hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 11 al 14. Y este mensaje tiene como título: Una iglesia que sabe alabar. Una iglesia que sabe alabar. Recordemos que estamos en la serie de la importancia de congregarnos. Y una de las cosas más importantes cuando nos congregamos, mis amados hermanos, es adorar y alabar a nuestro Dios. ¿Cierto, mis amados hermanos? Porque uno de los propósitos de la iglesia es principalmente ¿cuál? Que los que llegan, los que se congregan, los que se reúnen, adoren y alaben a Dios. Pero también, mis amados hermanos, ciertamente, aunque lo más importante es hacerlo de corazón, hay cosas que debemos saber. Hay cosas que debemos saber para alabar a Dios. Amén, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 11 al 14. No sé si alguien no lo haya encontrado. Mi hermana Polman ya lo encontró, sí. Bueno, versículo 11 dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Versículo 12. Y los levitas cantores, habían unos que estaban ordenados para esa función o para ministrar, para cantar. Los levitas cantores, todos los de Asaf, Emán y Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, con címbalos, salterios y arpas, estaban al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban, todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el que nos llena, Señor. Y tu palabra, Señor, es la que nos limpia. Que podamos en esta mañana, Padre Celestial, recibir tu palabra, Señor, que ella sea guardada en nuestro corazón y que permanezca allí, Señor. Que nadie nos arrebate tu palabra de nuestro corazón ni de nuestros pensamientos. El día de hoy, Señor, podamos anunciar, proclamar tu palabra con libertad, con respeto, con denuedo, Señor, y que todos juntos a una, Señor, podamos recibir tu palabra, aprender de ella, ser discipulados por ella, Señor, y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una iglesia que sabe alabar, una iglesia que sabe alabar. Para todas las profesiones, mis amados hermanos, y para todo lo que se hace en la vida, es necesario saber hacer las cosas, tener conocimiento para poder hacer las cosas lo mejor posible. Porque si uno aprende algo es para ejercerlo, pero para ejercerlo bien. Y precisamente, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos instruye de cómo debemos alabar al Señor. De cómo debemos alabar al Señor, o cómo una iglesia debe alabar al Señor, porque hay ciertas cosas, mis amados hermanos, no tanto, puede que en el conocimiento sí, pero hay muchas cosas que nosotros hacemos que
le desagradan al Señor, y cuando venimos a la adoración y a la alabanza, pues eso es un complemento de lo que cantamos. Entonces, si yo estoy cantando, mis amados hermanos, aquí en la iglesia, nos congregamos a adorar y a alabar al Señor, y yo estoy diciendo, santo eres Señor, como ahorita cantábamos, santo eres Señor, que nos librara un verdadero adorador en espíritu y en verdad, pues si mi vida no complementa lo que canto, algo no está funcionando y es algo que no le va a agradar al Señor, porque por una misma boca dice la palabra de Dios, no puede salir ni agua dulce y agua salada. O yo no puedo estar hablando una cosa y en mi corazón estar sintiendo otra, o estar haciendo algo diferente a lo que canto por fuera cuando estoy afuera, o cuando nadie me está viendo, por decirlo así aquí en la congregación, mis hermanos. Porque aquí todos nos animamos a alabar al Señor, porque todos estamos haciendo lo mismo, mis amados hermanos. Pero lo más importante que nosotros debemos saber que no solamente es con nuestra voz, con nuestro cántico que alabamos y adoramos al Señor, sino con nuestra vida, con nuestra vida. Pero ciertamente, mis amados hermanos, cuando alabamos y cantamos al Señor, debemos saber qué es lo que le debemos cantar al Señor, cómo debemos alabar al Señor, porque la alabanza es ¿para quién? ¿Para nosotros? No, es para Dios, ¿cierto? Es como, digamos, yo dedicarle una canción a mi esposa y yo le voy a dedicar una canción según lo que yo creo. Entonces no va a concordar, sino que yo le tengo que dedicar una canción a mi esposa conforme al momento, conforme a la situación, conforme a lo que es ella, conforme a si somos esposos. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, si ella es mi esposa y yo le voy a dedicar la canción a ella, entonces yo le voy a dedicar una canción ¿de qué? Pues no le voy a cantar una canción de rock pesado, porque no concuerda. No, una canción de amor, del esposo para la esposa. ¿Cuántos han leído Cantar de los Cantares? Amén, ¿cierto? Pues mis hermanos, cuando ustedes leen Cantar de los Cantares, ¿cuántas frases no dicen ahí? Para mi sierva, para mi hermosa flor, bueno, y tanto simbolismo que hay ahí, ¿cierto? Y describe precisamente esa acción poética entre la iglesia y el Señor, pero lo simboliza entre un esposo y una esposa. Amén, mis hermanos. Entonces, para alabar al Señor, mis amados hermanos, debemos saber cómo alabarlo, cómo adorar al Señor. Y la palabra de Dios nos instruye en absolutamente todo. Para poder, mis amados hermanos, cantar, subirnos aquí a cantar, alabar al Señor, adorar al Señor. ¿Ustedes creen, mis amados hermanos, que es fácil? ¿Cuánto ensayo se requiere para que salgan las cosas bien? Y imagínense, si a veces por el tiempo, por muchas cosas que pasan o digamos se ensaya y aún así toca tener, mejor dicho, hacer las cosas con total excelencia cuando uno va a tocar un instrumento, cuando va a cantar, y aún así cuando uno se sube acá, los nervios que dan de estar aquí, mis amados hermanos, eso es algo que se debe saber hacer, pero principalmente hacerlo con el corazón, con disposición, con entrega, pero con un complemento de vida también, mis amados hermanos. Debemos saber esas cosas. Alabar a Dios, mis amados hermanos, es mucho más que cantar. Alabar a Dios es mucho más que cantar. En la Biblia, mis amados hermanos, la alabanza es una respuesta a Dios. La alabanza es una respuesta a Dios. ¿Qué respuesta? Pues la respuesta a todo lo que Él ha hecho con nosotros. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que saber? Lo primero que hay que saber es qué ha hecho Dios con nosotros. No hacerlo sin entendimiento, no hacerlo sin conocimiento. Obviamente que por solo ser el Dios ya debemos cantarle, pero cuando nosotros conocemos, mis amados hermanos, que el Dios que tenemos es santo, pues como Él es santo, entonces voy a procurar alabarlo de esa manera, cantándole en santidad, cantándole palabras que manifiesten santidad. No puedo cantarle a Dios con palabras que no acorden a la santidad de Dios, porque no sería
no sería la manera correcta de alabar a Dios, mis amados hermanos. La respuesta que nosotros le damos al Señor cuando alabamos es consecuente a todo lo que Él ha hecho con nosotros. Entonces, Jesucristo, Dios, ¿qué ha hecho con nosotros? Nos ha librado, nos ha salvado, nos protege, nos guarda. Entonces, como el Señor ha hecho todo eso con nosotros y sigue haciéndolo, mi respuesta es un cántico según lo que Dios ha hecho conmigo. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo yo? Pues, Señor, te alabo, te bendigo, porque tú que eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque me has salvado, porque me has rescatado, porque me has librado de mis pecados. Entonces, eso todo tiene que ir en la adoración y en la alabanza. Eso es lo que debe salir de nuestra boca, mis amados hermanos. Eso es lo que debe salir de nuestra boca. La respuesta que le debemos dar a Dios cuando lo alabamos, mis amados hermanos, es vivir una vida en santidad, en consagración, en limpieza. Porque si no llega a ser así, pues mi cántico es solamente dientes para afuera. El Señor dijo una vez, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y lo importante, mis amados hermanos, es que con nuestra boca le cantemos, lo alabemos, pero que el corazón también esté alabando y adorando al Señor. Que mi vida esté acuerdo a eso, a la alabanza, a la adoración. Que mi vida sea una expresión diaria de adoración y de alabanza al Señor, mis amados hermanos. Entonces, alabar, mis amados hermanos, es la respuesta espiritual a la grandeza de Dios. La alabanza es la respuesta espiritual a la grandeza de Dios, mis amados hermanos. Y es fundamental, mis amados hermanos, que nuestra vida sea de continuo en alabanza y en adoración. ¿Por qué, mis amados hermanos? Es fundamental para que el pueblo, mis amados hermanos, se deleite en la presencia de Dios y para que Dios, mis amados hermanos, sea glorificado constantemente. Es fundamental, mis amados hermanos, o fue fundamental para el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando el pueblo de Israel fue liberado, mis amados hermanos, de Egipto, se encontró con el mar y cruzó el mar, y dice que el mar se abrió en dos y que ellos veían una pared de agua al lado y lado. Y ellos cruzaron en seco. Y cuando cruzaron, los egipcios los persiguieron. Y cuando pasó el último del pueblo y Dios cerró las aguas, pues ahí quedaron muchos de los egipcios. Pero inmediatamente después de esto, ¿quién empezó la alabanza y la adoración? Miriam empezó a adorar, hermanos. Y todo el pueblo se volvió en una fiesta de alabanza y de adoración, pero con un propósito, o con una motivación, o conscientes lo estaban haciendo de lo que acababa de pasar. ¿Qué era lo que acababa de pasar? Pues habían sido librados, hermanos. Fueron librados de esa esclavitud en la que estaban. Así como nosotros somos librados y fuimos librados de la esclavitud del pecado, mis amados hermanos, eso debe producir en nosotros expresión constante de alabanza y de adoración al Dios que me libró. Y no solamente me libró, me sigue librando, hermano, porque todavía tenemos luchas contra las tentaciones, todavía tenemos luchas contra el mal, todavía, mis amados hermanos, estamos rodeados de muchas influencias contrarias a lo que nosotros o lo que Dios más bien espera en lo que nosotros vivamos, influencias malignas y no espirituales, y Dios aún así nos sigue librando. Y si Dios nos sigue librando, mis amados hermanos, pues nuestra vida debe ser de alabanza, mis hermanos, de alabanza. La alabanza es la respuesta a Dios, mis amados hermanos. Si Dios me ha librado de tantas cosas y me sigue librando, y no solo librando, me provee, me cuida, me protege, me instruye, me corrige por medio de la palabra, me ha dado vida eterna por medio de Jesucristo,
¿Cómo debe ser mi respuesta diaria a Él? A todas estas cosas que el Señor ha hecho conmigo. Pues si Dios ha hecho todo esto conmigo, yo no puedo ser indiferente, hermanos. No puedo ser indiferente a lo que el Señor ha hecho en mi vida. Puede que en algún momento tienda por lo que, en lo que estamos rodeados, nuestra mente y la debilidad humana, tendamos a de pronto olvidar ciertas cosas. Pero para eso, mis amados hermanos, es la comunión continua con Dios, para recordar constantemente las grandezas de Dios, el poder de Dios y los beneficios de Dios en mi vida, y yo responderle a Dios con mi vida. La palabra saber significa tener conocimiento de algo, tener experiencia, gustar o deleitarse en algo. ¿Cuántos han probado esa comida, la que ustedes tengan como favorita, y que cuando usted la prueba se deleita cuando la está probando, tanto que no quiere que se le acabe, sino que usted la degusta? Y es precisamente eso, mis amados hermanos, de lo que vamos o lo que estamos hablando. Saber alabar a Dios es deleitarse, gustarla. Es permitir, mis amados hermanos, que con libertad lo hagamos. Porque muchas veces nos cohibimos por el miedo o por los nervios, o no, ¿qué será? ¿Qué dirán de mí si yo me muevo, si aplaudo, si canto pasito o fuerte? ¿Qué dirán? Y esos son obstáculos que no nos están dejando gustar, no nos están permitiendo experimentar lo que se vive cuando alabamos y adoramos al Señor. Porque el miedo, mis amados hermanos, y los nervios son obstáculos para que nosotros podamos alabar al Señor libremente, mis hermanos. Y el pueblo de Dios está llamado a congregarse para gustar, para deleitarse en la alabanza y en la adoración. Yo sé que para muchos es más difícil que otros, o algunos adoran aplaudiendo, otros levantan las manos, otros cantan fuerte, otros no cantan tan fuerte, otros cierran los ojos y se quedan meditando. Pero todos debemos experimentarlo, mis amados hermanos. No dejemos que pase la oportunidad de experimentar lo que sucede cuando alabamos y adoramos al Señor. El pueblo de Israel vivió una fiesta, mis amados hermanos, cuando fue liberado y alabó al Señor. Gustó, se deleitó, experimentó, mis amados hermanos, lo que sucede cuando alabamos, mis hermanos. Cuando sabemos alabar como congregación. Pues el pueblo de Israel estaba congregado a una, alabando al Señor por lo que Él había hecho con ellos. En Efesios capítulo 5, mis hermanos, versículos 19 y 20 dice la palabra de Dios. Y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Efesios capítulo 5, versículos 19 al 20. Cuando se reúnan, dice la palabra de Dios, cuando se reúnan, canten salmos. Cuando se reúnan, canten salmos. No canten otras cosas, no, canten salmos. ¿Cuáles salmos, mis amados hermanos? Ustedes sabían que los salmos que tenemos ahí en la palabra de Dios es el himnario de Dios, el himnario del Evangelio, mis amados hermanos. De ahí podemos sacar cánticos de alabanza y de adoración. Pero también dice himnos y cánticos espirituales. Himnos y cánticos espirituales. Entonces tenemos que salmos, himnos y cánticos espirituales. Esa palabra espiritual, mis amados hermanos, viene del griego neumáticos o neumáticos, con tilde en la O, en la última O, neumáticos. Y significa no carnal. Significa no carnal. Ustedes se imaginan, mis amados hermanos, nosotros, pues bueno, alabar y adorar a Dios con letras totalmente que no tienen que ver con nada espiritual. Hay en iglesias, mis amados hermanos, y hace poquito hasta lo vi, donde estaban cantando, o sea, acoplaron las canciones del mundo, le pusieron letra que nombrara a Dios y eso, pero con la misma letra y con el mismo ritmo,
Y eso no tiene nada, no debería ser así, mis amados hermanos, porque el propósito de esa melodía fue usado ¿para qué? Para exaltar las pasiones y los deseos de muchas personas. Entonces, ¿cómo es posible, mis amados hermanos, que nosotros cojamos lo que el mundo diseñó, lo metamos a la iglesia para cantarle a Dios? No está acorde, mis amados hermanos. No está acorde, no es agradable a Dios, porque a Dios debemos hacerlo con un corazón realmente sincero, mis amados hermanos. No buscando exaltar nuestro propio ego, ni exaltar nuestros deseos o nuestras emociones, sino exaltar la gloria de Dios. La alabanza es para Dios, no es para nosotros, mis amados hermanos. Por lo tanto, nosotros buscamos es exaltarlo a Él, no exaltarnos a nosotros. No, que es que el ritmo es más chévere así. Pues bueno, listo, digamos que hay canciones que sí, digamos, como oyentes, personalmente podamos oír que tengan palabra de Dios. Pero mis amados hermanos, lo que le agrada al Señor cuando estemos congregados, cuando estemos unidos, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, es que busquemos es lo que a Él le agrada y no lo que a nosotros nos agrada. Porque en este caso no estaríamos buscando alabar a Dios, sino buscar agradarnos a nosotros mismos y camuflar las cosas como que no, es que esto es para Dios. Cuando realmente yo estoy buscando es mi gusto y no lo que Dios quiere, mis amados hermanos. Cánticos espirituales o canciones espirituales que contengan palabra de Dios, que contengan la palabra de Dios, las expresiones de Dios, la identidad de Dios. Y sigue diciendo, alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los cánticos espirituales, mis amados hermanos, no carnales, o que exalten la carnalidad de los hombres o de las mujeres. El significado de alabanza, mis amados hermanos, viene de la palabra hebrea tejilá, que significa canto de alabanza o glorificación exaltada. Glorificación exaltada ¿de quién? De Dios. La glorificación de Dios, no la nuestra. Y viene del griego, alabanza viene del griego aineo, que significa alabar, exaltar con palabras espirituales. Alabar, exaltar con palabras espirituales, mis amados hermanos. En Hebreos 13, versículo 15 dice, Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Muchos cánticos, mis amados hermanos, ni nombran a Jesús. Uno no sabe si es para quién, para el presidente Petro o para Dios. Uno no sabe para quién es, mis hermanos. Uno está cantando y al parecer dice, hermoso, te amo y todo, pero ¿para quién es? ¿Para quién es? O sea, si no está el nombre de Jesús en mi cántico y en mi alabanza, pues, ¿con qué intención lo estoy haciendo? O secularizar la alabanza, secularizar la adoración y intentar agradar a los hombres no nombrando a Dios para que digan, ay, tan chévere. ¿O cuál es la intención con la que lo estamos haciendo, mis hermanos? Aquí lo dice, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahora, ese fruto de labios, mis amados hermanos, es el fruto que sale del corazón, de la regeneración o la libertad que hizo Dios en mi vida, en mi corazón. Y como gratitud sale mi cántico de alabanza y le digo, gracias Señor Jesús, te alabo, te bendigo, porque has hecho conmigo esto, porque tú eres Dios, porque tú eres mi Salvador. Pues ese fruto de labios, mis amados hermanos, que confiesan
el nombre de Dios. Eso es saberlo hacer, mis amados hermanos. Eso es saber alabar a Dios. O sea, la palabra de Dios instruye de cómo hay que alabarlo y cómo hay que adorarlo. La palabra de Dios sí instruye en eso, mis amados hermanos. Y ahorita lo vamos a ver. La alabanza bíblica incluye, ¿qué incluye, mis amados hermanos? La alabanza bíblica. Lo primero que incluye, mis amados hermanos, es primero el corazón. Mi boca, mis manos y todo mi cuerpo. Y mis pensamientos. Eso es lo que incluye. Pero también incluye música, mis amados hermanos. Palabras, actos de obediencia. Y una actitud reverente. Cuando se está exaltando el nombre de Dios, se está alabando. Una actitud reverente y consagrada. ¿Qué es consagración? Estar guardado para Dios. Porque puedo yo cantar aquí, mis amados hermanos, y alabar a Dios. Y al parecer me estoy guardando aquí. Pero cuando salgo me uno con los borrachos, me uno a practicar ciertas cosas, se me salen palabras que no debería decir, mis hermanos. Practico cosas que no le agradan a Dios. Entonces, cuando yo vengo a alabar aquí, lo que está haciendo es peor, ¿sabía? Porque cuando el Señor le diga, bueno, tú me estás alabando, pero cuando sales de acá y esa actitud, o sea, no me agrada, o sea, estás queriendo aparentar a quién. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque ante los ojos de Dios nadie apantalla a Dios, mis hermanos. Nadie lo apantalla, o sea, nadie lo puede engañar. Ahí sí, como dice la Biblia, no os mintáis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, mis amados hermanos. La alabanza debe ser en la congregación y afuera también. La alabanza debe ser con mi familia, con los de mi hogar. La alabanza debe ser con los que trabajo, con los que me rodeo. Y cuando hablo de la alabanza debe ser entre ellos, no estoy diciendo de que me la pase, Señor, te glorifico, Señor, gloria a Dios. No, sino el testimonio. Porque eso es alabar a Dios. El Señor dice, sí, estoy complacido contigo porque en todo lugar eres de una sola pieza. Y cuando vienes y me cantas dentro de la congregación, lo sabes hacer. Entiendes lo que estás haciendo. Y eso es muy importante, mis amados hermanos, entender cómo alabar y adorar a Dios. Y es bueno, hermanos, yo no les estoy diciendo, ahora no les estoy diciendo que no canten, no, antes canten, mis amados hermanos, porque en medio de la alabanza, aquí en la congregación, Dios ministra y limpia y purifica y convence de las malas actitudes que de pronto estamos haciendo. Bueno, sí, Señor, yo reconozco que te estoy cantando acá, pero reconozco que tengo cosas que no te agradan. Ayúdame, porque no estoy dando esto con la intención de juzgar ni de pisotearlo, no, sino con la intención de que si hay esas cosas, si estamos practicando ese tipo de cosas, pues corregir lo deficiente, dice la palabra de Dios. Entonces debe ser, mis amados hermanos, con una actitud consagrada y reverente, en una expresión interior de fe, gratitud y reconocimiento del carácter santo de Dios. El carácter santo de Dios. En este pasaje que leímos al principio de Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 11 al 14, este pasaje describe el momento en el que el rey Salomón dedicó el templo. Dedica el templo. ¿A quién dedicó el templo? A Dios, mis hermanos. Y ahí podemos ver, mis amados hermanos, cómo se hizo. Cuando se dedicó el templo al Señor, ¿qué sucedió? Dice, los sacerdotes y levitas, organizados y santificados, se presentaban ante Dios con instrumentos, cantos y alabanza. Como respuesta, la gloria de Dios llenó el templo con una nube y los sacerdotes no pudieron ministrar por la presencia del Señor, porque el Señor fue el que empezó a ministrar. Cuando se hizo con entendimiento, sabiéndolo hacer y en una actitud congruente de una sola pieza, como lo estábamos hablando ahorita, la gloria de Dios se manifestó y empezó a ministrar. ¿Qué es ministrar? Empezó a tocar corazones.
empezó a quebrantar, empezó a tocar, a hablar al corazón, a hablar a la mente, a rearguir nuestra vida, a corregirnos, empieza a ministrarnos, mis amados hermanos, empieza a ablandar nuestro corazón, para que no nos seamos duros de corazón, sino sensibles a la presencia de Dios. No pudieron ministrar por la presencia del Señor los sacerdotes. Y es un ejemplo, mis amados, claro de que la alabanza ordenada y reverente atrae la presencia gloriosa de Dios. Como primer punto, mis amados hermanos, como primer punto, una iglesia que sabe alabar se congrega con propósito. Una iglesia que sabe alabar se congrega con propósito. Los sacerdotes y levitas se reunieron, no individualmente, sino unidos, listos para exaltar al Señor, mis amados hermanos. Dice en el versículo 11 de Segunda de Crónicas, capítulo 5, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas, cantores, todos los de Emán y Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, con címbalos, salterios y arpa, estaban al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Tenían un propósito, mis amados hermanos, todos juntos. No uno alababa con un propósito, no. Es que yo alabo a Dios con el propósito de conseguir trabajo. Y sí, ciertamente el Señor responde. Pero la alabanza y la adoración no tiene sus propósitos, mis amados hermanos. No son propósitos personales. Son propósitos de exaltación a Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban dedicando el templo a lo santo, al servicio a Dios, mis amados hermanos. Por eso se reunieron. Y no solo lo hicieron, mis amados hermanos, con un propósito de exaltación a Dios, sino con un propósito de servicio, mis amados hermanos, a Dios. Lo hicieron en unión, lo hicieron con sus hermanos, tanto, mis amados, que no guardaban los turnos. Y quiero explicar esto. Resulta que cuando David organizó la alabanza, mis amados hermanos, del tabernáculo, organizó la alabanza, mis amados hermanos, eran tantos que tocó hacerlo por turnos. Entonces, la familia de tal levita lo va a hacer en este turno. La familia del otro levita lo va a hacer en el otro turno. Del otro levita en el otro turno. Y aquí en este momento no guardaban los turnos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la ocasión era de tanta importancia, de tanta urgencia, que los que fueran llegando, mis amados hermanos, se consagraban y se santificaban de una vez para el Señor, porque sabían que era de urgencia, mis amados hermanos, la consagración y la santificación para poder alabar al Señor. No guardaban sus turnos y lo hacían en familia, mis amados hermanos, lo hacían en familia. Y llegó a ser tantos los que se reunieron o los que fueron organizados para la alabanza al Señor, que aquí dice 120 sacerdotes que tocaban trompetas, mis amados hermanos. Aquí habemos 4. Usted se imagina 120 para alabar y exaltar el nombre de Dios, pues eso es una maravilla. Ahora, los que estaban dirigiendo, póngase usted en el lugar, a ver si 5 o 6 es difícil coordinarse, ahora coordinar 120 para que suenen a una, en un unísono y con el mismo propósito, mis amados hermanos. Entonces debemos estar congregados para alabar al Señor, con el propósito de alabarlo. En el Salmo 95:6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Él es nuestro Hacedor. Y aunque ciertamente, mis amados hermanos, no hay exigencias de cómo adorar y alabar al Señor hablando físicamente,
Sí, mis amados hermanos, la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo, cuando se entrega, toma una posición de humillación ante el Señor. Eso es agradable a Él. ¿Por qué? Porque usted está reconociendo la grandeza a quien está alabando. Levantar las manos es importante. Las expresiones con nuestro cuerpo son importantes porque con Él, mis amados hermanos, estamos manifestando a Dios lo grande que es y que nuestro cuerpo está rendido a Él. Nuestro cuerpo está rendido a Él. Una iglesia que se reúne con un corazón dispuesto a alabar, abre un camino, mis amados hermanos, para que el Señor ministre su corazón. Ministre su corazón. Como segundo punto, alabando a Dios con entendimiento y consagración. Alabando a Dios con entendimiento y consagración. Los sacerdotes estaban santificados, mis hermanos. Los sacerdotes estaban santificados. Y el pueblo cantaba una declaración, mis amados hermanos, de exaltación a Dios. Declaraban y decían, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, mis amados hermanos. Cuando nosotros vemos esta declaración, es una que la encontramos por muchas partes de la palabra de Dios, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Lo cual quiere decir, mis amados hermanos, que cuando alabamos al Señor, lo hacemos con entendimiento de que lo hacemos porque Dios es bueno y porque la misericordia de Dios es para siempre. No lo hacemos por hacerlo, lo hacemos porque sabemos para quién lo hacemos. Y como sabemos para quién lo hacemos, pues le expresamos con nuestra boca lo correcto para Él. Y aparte vivimos de manera correcta para Dios. No cantaban por cantar, los sacerdotes no cantaban por cantar, sino que cantaban con entendimiento espiritual, mis amados hermanos. Cantaban con entendimiento, entendiendo lo que estaban haciendo. Salmo 47, versículo 7. Porque Dios es rey, porque Dios es el rey de toda la tierra, dice la palabra. Porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Hay otra parte que dice cantad con entendimiento, otra versión. Y esa palabra inteligencia, mis amados hermanos, habla ¿de qué, mis amados hermanos? Hacerlo, pues precisamente en congruencia, en acuerdo mi vida con lo que canto. ¿Por qué? Porque Dios es el rey de toda la tierra. Porque Dios es el rey de toda la tierra. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y aquí lo dice, que es vuestro culto racional. Esa palabra culto, mis amados hermanos, el significado de esa palabra culto en el griego significa adoración, que es vuestra adoración racional. Entonces, ¿cómo hay que adorar o cómo es la adoración racional o lógica? Presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, viviendo vidas consagradas, hermanos, para Dios. El Señor Jesús dijo, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren, el Padre que le adore, en espíritu y en verdad, mis amados hermanos, en espíritu y en verdad. Porque muchas veces podemos alabar aquí y mi vida no concuerda con lo que hacemos aquí, entonces no lo estoy haciendo en verdad. No lo estoy haciendo en verdad. Ni mucho menos en espíritu. El espíritu está aquí, salimos y el espíritu se quedó acá y salimos sin el espíritu. Pues eso no es posible, mis hermanos. La alabanza debe ser con reverencia. La alabanza debe ser con reverencia. Debe ir acompañada de respeto santo. Cuando la nube de gloria llenó el templo, los sacerdotes no podían continuar ministrando. Tal era la reverencia que provocaba la presencia de Dios.
¿Saben por qué no pudieron continuar ministrando? Porque todos se tiraron, hermano. Todos se entregaron a dejarse ministrar por el Señor. Lo cual quiere decir que, mis amados hermanos, cuando se hace la alabanza como es debida y se manifiesta la gloria de Dios, mis amados hermanos, eso que debe provocar reverencia, respeto, mis amados hermanos, porque el que se está exaltando y glorificando es a Dios, no es a nosotros, no es al hermano, y no se está buscando agradar a nadie. Es que yo toco esta canción por el gusto del hermano, que a él le gusta eso. No, es porque a Dios le gusta, mis amados hermanos, no es que a usted le guste. Y si no le gusta, pues pregúntele a Dios, porque yo no dejé esto acá. Suena duro, sí, mis hermanos, suena duro, ¿cierto? Pero es la verdad. Ya muchas veces no nos gusta, pero es para Dios, es a Dios a que le cantamos. Y aunque ciertamente hay que hacerlo bien, porque hay que hacerlo bien, ¿sí? Pero lo que cantamos no es para agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a Dios. Es para agradarlo a Dios, lo cual quiere decir que cuando se alaba y se adora a Dios debe haber reverencia, porque lo estamos haciendo para Él. ¿Y qué es reverencia? Cuando usted, mis hermanos, cuando éramos niños, yo me acuerdo que cuando el profesor entraba a la clase, todos se ponían de pie. O sea, hermano, no esperen que cuando empiece la alabanza yo tenga que decirles pónganse de pie. Porque si se va a leer la palabra de Dios, mis amados hermanos, y si se le va a alabar a Dios, por conciencia y de corazón ya sabemos para quién lo vamos a hacer. Entonces, si cuando éramos niños lo hacíamos con nuestros profesores y maestros que entraba y por respeto, o sea, por reverencia, nos poníamos todos de pie y todos, chito, que ya viene el profesor, y guardábamos los aviones de papel, guardábamos lo que estábamos haciendo porque iba a entrar el profesor. Entonces, cuando vamos a hacer lo que es para el Señor, a lo que vamos a hacer, hermano, a lo que vamos a hacer, porque lo vamos a hacer para Dios. Entonces, inmediatamente todos nos disponemos para el que está entrando, para el que se va a hacer, para Dios, para Jesucristo, mis amados hermanos. Eso es reverencia, mis amados hermanos. En todo lo que hagamos, en la predicación, en la alabanza, en todo, mis hermanos. Para Dios, cuando se va a hacer para Dios, con reverencia. La reverencia no es frialdad, no es frialdad, sino honra a la santidad. Honra a la santidad. Nuestra alabanza debe reflejar, mis amados hermanos, nuestra alabanza debe reflejar quién es Dios. Entonces, cuando cantamos y cuando estamos aquí y todos estamos cantando, puede que alguien pase y van a decir, ay, mire, tan bonito. O sea, reflejamos quién es Dios, porque lo hacemos con decoro, con orden, con reverencia, en santidad. Entonces, con eso manifestamos también y expresamos quién es Dios, mis amados hermanos. La alabanza debe ser en unión y en orden. Ya estoy terminando, no se preocupe. Me falta este puntico y otro y ya. La alabanza, mis amados hermanos, debe ser en unidad y orden. En unidad y orden. En el versículo 13 dice, de capítulo 5 de Segunda de Crónicas, dice que cantaban todos a una. Cantaban todos a una. Cuando dice a una, no quiere decir de a uno, no, sino cantaban todos al mismo tiempo, con el mismo propósito, para el mismo Dios. Todos a una, todos dedicados a una, a lo que se está haciendo, alabar y adorar a Dios. Cantaban todos a una. Esto habla de unidad espiritual y organización. Organización. Entonces, cuando aplaudimos, mis amados hermanos, pues también debe haber organización en eso, mis hermanos. Todos a una. Tratarnos de coordinar, a veces suena como un aguacero, pero bueno, se hace para Dios, es entendible, mis amados hermanos, pero procurar hacerlo para quien lo vamos a hacer, procurar hacerlo para el Señor, en unidad y en orden. Dios no es Dios de desorden, y la alabanza que le agrada a Dios debe ser armoniosa, no caótica.
A veces nos pasa. Yo digo que a mí me ha pasado. Yo digo, ay Señor, esto sonó como raro. Ayúdame, porque estoy aprendiendo y es necesario hacerlo bien. Y yo les voy a confesar algo, mis hermanos. A mí me dan más nervios cuando voy a empezar la alabanza que cuando voy a predicar. Porque usted aquí se puede equivocar y puede corregir. Perdón, me equivoqué. Pero si usted se equivoca con la guitarra, se equivoca con la voz, se desorganiza todo. Me dan más nervios cantar y tocar el instrumento, hermano. Porque si yo me equivoco, un hermano se equivoca, todo se desorganizó. Y se pierde la armonía. Y suena caótico. Y donde hay caos, mis amados hermanos, pues se interrumpe precisamente la armonía. Como también se interrumpe la armonía cuando, mis amados hermanos, con el amor y el cariño, cuando estamos alabando y no todos estamos en lo mismo. Todos tenemos que estar en lo mismo. O sea, si yo estamos cantando y alabando y ustedes, bueno, sí, es necesario saludarse, pero no se interrumpan, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ya estamos en un momento de exaltación y glorificación a Dios. Entonces, digamos, aquí no se llena y aquí no se ve porque somos poquitos. Pero hay iglesias grandes, y lo he escuchado del pastor Chuy y del pastor Julio y de muchos que están en la alabanza, mis amados hermanos, que dicen, cuando estén en adoración, traten de llegar a la hora, hermano, porque si los hermanos están organizados, si ellos están así, ay, qué pena, paz, y pum, lo mueve el brazo y le mueve, pues, hermanos, eso es desorden. Entonces debe haber orden, debe haber, mis amados hermanos, puntualidad, debe hacerse para quien se dice, ay, el hermano se puso feo. No, es que hay que decirlo, mis amados hermanos, porque precisamente es bueno decirlo, para que sepamos. Entonces debe ser armoniosa y no caótica. Y eso lo dice en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, como estamos habitando aquí, los hermanos juntos y en armonía. Ustedes sabían, mis amados hermanos, cuando usted está orando o alabando y alguien le pasa por al frente, por eso nomás una persona se puede estar yendo, o si es nueva, por decirlo así, o por eso nomás un hermano puede guardar rencor contra otro. Es que este siempre, y guarda ahí en su corazón, y guarda ahí en su corazón. Entonces es necesario, mis amados hermanos, hacerlo, habitar los hermanos juntos y en armonía, hacerlo en unidad y en orden. Pero hágase todo decentemente y en orden, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:40. Y para terminar, ¿cuál es el resultado de todo esto, mis amados hermanos? ¿Cuál es el resultado de alabar a Dios con entendimiento? ¿Qué sucede? Cuando se alaba de forma bíblica, porque hay que alabar de forma bíblica, no fuera de la Biblia. Porque todo lo que hacemos acá son con fundamentos de las Escrituras, no con fundamentos propios. Es que yo creo que hay que hacerlo así. No crea. Busque cómo hay que hacerlo, porque ahí está la instrucción. Cuando se alaba de forma bíblica, Dios responde, porque se está haciendo como a Él le agrada. ¿A quién no le gusta, mis amados hermanos, que hagan las cosas como a uno le agrada? ¿Cierto, mis hermanos? Es que mi esposa me hace sancocho como a mí me gusta. Y usted se siente agradado, ¿cierto? O que pongamos la otra cara. Es que mi esposo hace las cosas como a él se le da la gana. Y no lo hace como para mí. Eso lo hace así como de mala gana. Pues nadie se va a sentir agradado así, mis hermanos, mucho menos Dios. Entonces Dios responde a nuestra respuesta, porque la alabanza es una respuesta. Entonces le respondemos de la manera adecuada a Dios, entonces el Señor me agrada. Entonces es como el buen olor fragante. Ay, el Señor, me agrada esta alabanza. Me gozo en medio de las alabanzas de mi pueblo. Este pasaje, mis amados hermanos, presenta precisamente el resultado. La gloria del Señor llenó el templo.
En otros textos también podemos verlo cuando dice que la alabanza trae libertad, gozo, también poder, y también hace milagros Dios en medio de la alabanza, mis hermanos. En el Salmo 22:3 dice: pero tú eres santo, que lo leímos antes de iniciar la alabanza. Tú habitas entre las alabanzas de Israel. Y para terminar, quiero leerles un texto que está en Hechos 16, 25 y 26. Hechos 16, 25 y 26. Vemos dos adoradores en espíritu y en verdad. Pero a medianoche, ¿quién adora a medianoche, hermanos? A medianoche. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Los presos oían, imagínense, o sea, no les daba miedo. ¿Por qué si nos da miedo a nosotros si estamos entre los mismos? Aquí no hay nadie diferente, todos buscamos al mismo Dios. Imagínense, Pablo y Silas lo hacían en la cárcel y los presos lo oían. Un preso no es una persona como muy agradable, que digamos, ha hecho muchas cosas malas. Pues bueno, Pablo y Silas no, porque era por el evangelio. Pero imaginémonos, había asesinos, había, que habían hecho muchas cosas. Y cantaban y los presos oían. Y dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces fue una manifestación de Dios gloriosa por la oración y la alabanza y la adoración de Pablo y Silas. Dos. Puede que aquí hayan 5 hermanos, pero si lo sabemos hacer, Dios se manifiesta. Y hay libertad. Se abrieron las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Hubo un terremoto, mis amados hermanos. Porque Pablo y Silas lo hicieron para Dios, con propósito, con congruencia, en orden, en santificación, sirviendo al Señor. Y es más, agreguémosle, estaban sufriendo por el Señor. Y aún así, alababan y cantaban a Dios, que es también parte, mis amados hermanos. Una iglesia que entiende, vive y practica la alabanza bíblica verá la gloria de Dios manifestarse, mis hermanos. No basta con cantar bien, hay que congregarse, mis amados hermanos, con propósito, alabar con entendimiento, con reverencia, unidad y consagración. Amén, mis amados hermanos, pongámonos de pie. Pongámonos de pie, mis hermanos. Y vamos a agradecerle a Dios. Vamos a agradecerle a Dios por su palabra, porque Él nos enseña, nos instruye. Y lo vamos a hacer, mis amados hermanos, sabiendo para quién hacemos lo que hacemos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Padre Celestial, porque pues estamos aprendiendo, Padre. Estamos aprendiendo, Señor, a crecer, Señor, a hacer las cosas para ti, mi Dios. Y en muchas ocasiones no nos salen las cosas como deberían ser, Señor. Pero ayúdanos, Señor. Mira nuestro corazón y si hay algo que no te agrada, Señor, límpialo. Y que nos podemos poner a cuentas contigo, Señor. Rendirnos a ti, Señor. Para poderte alabar, Señor, como te agrada, para poderte adorar con agrado a ti, para complacerte a ti, Señor. Gracias, mi Dios, por mis hermanos, gracias por este momento, gracias, Señor, porque tú nos enseñas en todo, Padre, que podamos adorarte y alabarte con nuestro corazón, Señor, con nuestra vida, no solo con nuestro cántico, sino con todo lo que somos y hacemos, Señor. Que podamos hacerlo sin miedo, sin intimidación, Señor, sabiendo que tú eres el Dios real, Señor, y no hay nada más verdadero que tú, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Padre Celestial, que te podamos adorar y alabar, Señor, en todo lugar, Señor, dando testimonio de lo que tú has hecho por nosotros.
Que te demos respuestas santas, Señor. Que te demos respuestas de alabanza y de adoración, de exaltación a ti, Señor. Que nos congreguemos a una, Señor, para cantar.